Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tener un nuevo tema y nos vamos a basar en Lucas capítulo 13, los versículos 23 y 24 que dice así. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hoy vamos a ver el tema que se titula ¿Son pocos los que se salvan? De verdad que está muy interesante este tema. Yo los invito a que se queden hasta el final. Y aunque hayan pasado muchas generaciones, cuando esta pregunta surgió, aún hoy en día está latente, está vigente en miles y miles de personas. Entonces, por eso hoy les voy a mostrar bíblicamente la respuesta de esta pregunta que todos quisiéramos saber, a través de textos y a través de las historias que están escritas en la misma Biblia. Y vamos a comenzar con la historia número 1. El Edén. Sabemos que después de vivir cierto tiempo, las personas, en este caso, que tuvieron ese privilegio de estar en el huerto, sus vidas eran santas, eran inocentes, eran puros. Pero ahí surgió, sabemos toda la historia, ¿verdad? Que surgió la prueba de fidelidad y obediencia. Y a ver, díganme, ¿quién pasó el examen? ¿Adán o Eva? Pues nadie. Nadie pasó el examen. ¿Y qué pasó? Bueno, fueron echados fuera. Entonces, ¿quién quedó como alguien que haya dicho, bueno, este es el remanente que quedó y con esto vamos a proseguir, que haya dicho el Señor? No, ninguno. Todos se perdieron. Para empezar con la primera historia, aquí ni siquiera uno. Todos se perdieron. Número 2, historia número 2, Noé y su familia. Antes del diluvio, ya habían algunos millones de personas, porque ya la maldad se había multiplicado. Y esa maldad fue lo que produjo el diluvio. Además, Dios se arrepintió de haber formado al hombre. Pero como halló gracia en un varón llamado Noé, tuvo misericordia de él y de su familia. Por eso al final dice la historia bíblica que quedaron sobre la tierra solamente ¿cuántos? ¿Cuántos fueron salvos de ese gran diluvio? 8 personas. Imagínense, ya había bastantita gente, estaba súper poblada la tierra. Y vino la destrucción porque fue necesario por la maldad. ¿Y cuántos se salvaron? Nada más 8. ¿Son pocos los que se salvan? Historia número 3. Lot y su familia. En Sodoma y Gomorra se cree, los que estudian, ¿verdad?, que había más o menos como 50,000 habitantes. Pero de esos habitantes solamente se salvaron 3 personas. Lot, el sobrino de Abraham, y sus 2 hijas, porque ni siquiera su esposa. 3 personas de 50,000 habitantes. ¿Son pocos los que se salvan? Número 4, historia número 4, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba formada como de 600,000 hombres. No fueron contados las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ni los discapacitados. Por eso se cree que eran más de 1,000,000 por todo. Sin embargo, solamente entraron a la tierra prometida o a la tierra de Canaán como 22,000.
de casi 1.000.000 o más de 1.000.000, 22.000, ¿son pocos los que se salvan? Aquí estamos dando respuestas a estas historias. Número 5. Jericó. Jericó era un pueblo pequeño, pero más o menos había como 20.000 habitantes. Y estaban destinados a morir todos. Sin embargo, solamente una familia completa logró salvarse. Sabemos que fue la familia de Rahab, la prostituta, por haber guardado, ¿verdad?, a los espías ahí cuando llegaron a Jericó. Y ahí no describen cuántos, solamente dijeron que ella, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, y le dijeron todos sus parientes, vamos a meter a los tíos, a los abuelos, a los primos. O sea, entre 20 a 25 personas. Pero imagínense, 20 personas de más de 20.000 personas que había ahí. Son pocos los que se salvan. En estas historias estamos visualizando las respuestas sobre esta pregunta que se hizo hace mucho tiempo. Estamos viendo historias y acontecimientos antiguos, ya sea físicamente o espiritualmente, pero la mayoría se han perdido y pocos han logrado sobrevivir. Y hoy quiero decirles que aún nos falta presenciar uno de los acontecimientos no solamente más extraordinarios, sino el más impactante, porque impactará al mundo entero. Y estamos hablando nada más y nada menos del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, donde niños, jóvenes, hombres, mujeres de cualquier edad, ancianos, vamos a desaparecer muy pronto de sobre la faz de la tierra. Pero aquí está la pregunta del tema, ¿son pocos los que se salvan? Ya mostramos en las historias, ¿verdad?, que pues a lo mejor Dios quería que se salvaran más. Pero si no era la incredulidad, era, bueno, la desobediencia, el pecado, yo no sé, siempre fueron pocos. ¿Ustedes qué piensan después de ver estas historias? ¿Creen que la mayoría de la iglesia, de los cristianos, subirán en el rapto de la iglesia? Miren, les voy a contar un sueño. Y fíjense que este sueño nunca lo había contado porque lo tuve cuando ya tiene muchos años. Pero como era muy joven, era soltera todavía. Pero me impactó ese sueño y ahorita sí lo entiendo, pero en ese tiempo yo no lo entendí. Quizás porque era muy joven de edad y joven en cuestión del conocimiento de la palabra. Y les voy a contar de una forma rápida. En la congregación donde yo asistía, éramos más o menos como, en ese tiempo, como 120 integrantes, miembros de la iglesia. Bueno, en el sueño que tuve, estábamos en un culto, o sea, estábamos celebrando, haciendo un culto, y estábamos cantando toda la iglesia. Y yo me encontraba sentada, cosa que casi nunca hago, en medio de la iglesia. O sea, como en medio, siempre estoy adelante, o si ya no hay lugares, entonces damos lugar a los demás allá y nos ponemos hasta atrás los que, ¿verdad? Podemos entender que hay que darle prioridad a los nuevos. Vale. Pero casi nunca me pongo en medio. Pero en mi sueño soñé que yo estaba en medio, sentada. En ese tiempo las bancas no tenían respaldo. Bueno, resulta que después pasó el tiempo de la predicación. Y todavía recuerdo el pastor que tuve hace muchos años. Y comenzó a predicar. Y comenzamos a estar atentos. Pero de pronto yo comienzo a ver a mi alrededor que
los cristianos, los hermanos que estaban cerca de mí, comenzaron como a cabecear, a tener sueño y a tener sueño. Y yo lo empecé a ver, pero ya me alarmé cuando empezaron a acostarse en las bancas. De verdad, comenzaron a acostarse como si estuvieran en su casa. Y yo pues me puse así, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Por qué se están durmiendo? Y mientras yo comencé a ver esto, veo al pastor que estaba predicando, que comienza también a somnolear, como que a cabecear acá. Cuando veo que también estaba durmiendo y predicando. y así, no sé en qué momento, había una banca también ahí al frente y que se acuesta en la banca. Y bueno, la mayoría se acostaron, o sea, se durmieron en sus bancas. Entonces fue que yo me levanté, en mi sueño me levanté muy como enfadada, muy pues alarmada. Yo le dije, ¿qué les pasa? Hermanos, levántense. Pero ¿por qué se están durmiendo si estamos en un culto? No se duerman. Y les comencé a reprender. Y mientras yo les estaba hablando, les dije, ¿y qué va a pasar si en estos momentos Jesucristo viene? ¿Qué va a suceder si ahorita sucediera el rapto? ¿Qué les va a pasar? Ustedes se van a quedar, levántense. Y cuando yo terminé de decir eso, comenzó un remolino. Y yo comencé a subir, a subir. Claro que la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Pero como es un sueño, yo comencé a subir como en cámara lenta, porque yo seguía animando, ¿verdad? Y exhortando a los hermanos que se habían dormido. Entonces yo comencé a subir. Entonces cuando yo sentí que ya estoy ascendiendo, antes de cruzar el techo, vamos a decir, les dije, miren, ya vieron, le digo, Cristo vino, ya es el rapto, y ya están dormidos, levántense. Entonces yo ahí entendí que era el rapto. Y yo le comencé, porque yo estaba así como en el techo y miré hacia abajo, y ahí estaban los hermanos tendidos en sus bancas, dormidos. Entonces yo les dije, miren, ya Cristo vino, ya es el rapto. Y entonces cuando yo ya sentí que íbamos a cruzar, pues eso, decidí mirar hacia alrededor quiénes habíamos subido. Y no les miento, aparte de mí, miré a otros 3 nada más. O sea, fuimos 4 que logramos ser levantados. Y la mayoría, o sea, casi todos, se quedaron durmiendo en sus bancas. Y ahí desperté. Realmente yo me desperté muy, pues sí, muy atemorizada. Sabía del rapto. Pero como éramos 4, dije, pues quién sabe qué haya pasado. Entonces no le di importancia porque no lo logré entender, ¿sí? No logré entender en ese tiempo. Así que estamos hablando de que fuimos 4, o sea, el 4% de 120 personas. La verdad, yo ignoré mi sueño, no le di importancia, porque yo crecí con la enseñanza que en el rapto se iría la mayoría de todos los cristianos. O sea, no sé si, la verdad no sé si me lo enseñaron o yo así me ideé, o sea, me puse esa idea. Y por ello no puede ser. O sea, vamos a irnos, vamos a ir todos juntos. Pero ahora leyendo la palabra ya después de mucho tiempo, leyendo las historias bíblicas y viendo más que nada la situación de la iglesia actual, ahora entiendo que ese sueño fue como una profecía a futuro. O sea, Dios me mostró cómo iba a estar la iglesia a un futuro pues largo, porque han pasado muchos años. Así que creo firmemente que Dios me mostró la triste realidad de la iglesia en general en ese tiempo. Yo no lo entendí. Pero ahora que ya estamos viviendo en tiempos peligrosos y tiempos muy cerca al arrebatamiento, ahora puedo entender muchas cosas. Gloria al Señor. Entonces miren,
Estamos hablando de 4 personas, el 4%. Imagínense, si en una congregación, cuando Cristo venga, si fuera una congregación de 200 cristianos, ya no vamos a decir el 4, el 5%. El 5% de 200 personas serían 10 personas. El 5% de 500 personas en una congregación serían 25 personas. El 5% de 1000 personas en una congregación, si se cumpliera mi sueño, subieran nada más 50 personas. Y esto no es para reírse, esto es para llorar, para sentir tristeza de que espero que no se cumpla. Porque imagínense, hay iglesias que se llenan, pero son iglesias muy grandes. Nuestra congregación, yo tengo el privilegio de pertenecer a una iglesia grande, muy numerosa. Y cuando estamos todos juntos, además yo hago videos donde estamos cantando, a mí me causa tristeza de vernos tantos y digo, ¿cuántos vamos a ser levantados de este gran grupo? Si se cumple mi sueño, imagínense. Casi la mayoría se quedaría. ¿Pero por qué? Vamos a ver más adelante. Dicen que en el mundo ya alcanzamos o estamos por alcanzar los 8,000 millones de habitantes. No 8 millones, no, 8,000 millones de habitantes. Entre paganos y cristianos. Y dicen que de esos 8,000 millones, solamente hay 900 millones de cristianos. Ni siquiera llega a un millón. A 1,000 millones, perdón. Entonces, si son 8, imagínense. Ni siquiera 1,000 millones, o sea, si hubiera 1,000 millones, hay 7,000 millones que no son nada. Y estamos hablando de 900 millones de cristianos entre sectas y religiones, o sea, hasta eso, ni siquiera de los verdaderos cristianos. Pero ahí nos cuentan a todos, entre los 900 millones de cristianos. Entonces, el 5% de 900 millones equivale a 45 millones de personas. Porque 900 millones menos 45 millones, entonces se quedarían 855 millones aquí en la tierra. Y solamente 45 ascenderíamos. Esto es para pensar, esto es para meditar, así que meramente que volver a las sendas antiguas, como dice la palabra del Señor. Tristemente se puede visualizar a través de las historias bíblicas la respuesta de aquel varón que hizo esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Claro que sí son pocos. Amigo, amiga que me estás escuchando. ¿Y saben por qué? Porque son pocos los que obedecen y los que se esfuerzan. Es más, Jesús dio la respuesta en Lucas que leímos 13:24. Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Por eso dijo, esforzaos. Porque la mayoría no se están esforzando. Es más, también en Mateo 16:24 dijo, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y resulta que lo que menos quiere hacer el ser humano es eso, ponerse límites en su vida. Y sabemos que muchas veces es necesario cambiar muchas cosas. Por ejemplo, cambiar de actitud, cambiar la forma de hablar, de vestir, es más, cambiar de amistades, hasta cambiar de trabajo. Porque hay trabajos no adecuados para un hijo de Dios. Yo conocí una familia que se estaba congregando hace algún tiempo. Eran nuevos totalmente y toda la familia comenzó a congregarse.
y estaban muy animados y se miraban muy centrados, como que estaban hambrientos de la palabra. Pero cuando se enteraron de que en las enseñanzas, de que el trabajo tenía mucho que ver con la vida espiritual, entonces él como que se desanimó y dijo, entonces no cualquier trabajo podemos tener. Entonces el pastor le dijo, no. ¿En qué trabaja pues, hermano? Le dijo. Dice, es que yo trabajo en una cantina. Entonces el pastor le dijo, bueno, pues sí, es un trabajo que no le va a dejar crecer, dice, no es adecuado para un hijo de Dios. Pero usted podría cambiar de trabajo. Sí, pero el problema es que yo soy el dueño de la cantina. Y bueno, se puso muy triste cuando se enteró de que tenía que dejar su trabajo. Y como no quiso dejar su trabajo, pues dejaron de asistir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Todo lo que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios hay que cortarlo o echarlo fuera. Como dice Mateo 5:29. Jesús dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pero hay muchas personas que quieren seguir el evangelio, quieren seguir el cristianismo, pero no quieren abandonar lo que les va a servir como piedra de tropiezo. No se quieren esforzar de verdad. Y Jesús por eso lo dijo, esforzaos a entrar. Primero Pedro también dice, 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que hermano, hermana, que me estás escuchando, de verdad es de suma importancia el tema de nuestra salvación. Aquí Pedro lo está aclarando que es necesario, ¿verdad? Que si el justo, con trabajo se salva. ¿Por qué? Porque son pocos los que se salvan, porque son pocos los que se esfuerzan. Ya no quieren obedecer, ya no se quieren esforzar en nada, ¿sí? Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, lo dijo Pablo. Hay que atender con diligencia, ¿sí? Todo lo que hemos oído, las cosas que nos van a proporcionar y mantener, ¿verdad? Hacia la patria celestial. Aquí dice claramente que si no atendemos o no le damos énfasis al tema de la salvación o vida eterna, podemos quedar descartados, aunque algunos no lo crean. Pero sí se puede quedar descartado si no le ponemos punch, ¿verdad?, a nuestra salvación. Así que tú que me estás escuchando, necesitamos esforzarnos, necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que cuando suceda este acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, dentro de los pocos que vayan a ascender, ustedes y yo estemos en ese pequeño remanente, porque yo sí creo que son pocos los que se salvan. Que Dios te bendiga.